8:15 ya está con nosotros Santiago García, economista. Vamos a seguir con este análisis del debate de la ley y de la proforma presupuestaria. De inmediato con Liz Espinel. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días. Bienvenido a los estudios de Punto Noticias en Pichincha Universal. Está ya aprobada en segundo y definitivo debate y siendo al momento analizada por el presidente de la República la ley de simplicidad tributaria. Sin embargo, a última hora, según denuncias de los propios legisladores, metieron una partecita allí que no fue ni debatida ni consensuada, que tiene que ver con un supuesto beneficio para las empresas telefónicas. La ley de reforma a la ley de telecomunicaciones, si bien en un momento pareció en uno de los pilares con el devengamiento, ya quedó sin piso, se habría metido una parte en la que habla de la reinversión en el sector para cumplir el pago de la tarifa del uso, explotación del espectro radioeléctrico por el pago de concentración del mercado de un 45 y un 70%. Esto, según denuncias de los propios legisladores, tanto del Partido Social Cristiano como de Suma, le generaría un beneficio de alrededor de 250 a 300 millones de dólares, motivo por el que hoy van a presentar precisamente una protesta. ¿Cómo mira usted que se haya incluido este beneficio para las empresas telefónicas a última hora y sin consenso? Gracias, buenos días a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Creo que son dos hechos económicos, ¿no? De una parte esta aprobación de la Asamblea, la Ley Orgánica de Simplicidad de Progresividad Tributaria, y también la respuesta que acaba de dar la Presidencia para las observaciones que hizo la Asamblea sobre el presupuesto 2020. Yo creo que hay que juntar las dos piezas, las dos partes. Ahora, en la parte específica, es lamentable, yo creo que hay que aclarar esta situación, porque en realidad cuando vimos el debate dentro de la Asamblea Nacional no había un consenso pleno sobre este tratamiento. Para que la gente nos explique, las telefónicas tienen que pagar dos contribuciones. De un lado, por la explotación del espacio eléctrico, ¿no es cierto?, de lo que significa el espacio de telecomunicaciones, y también por participación de mercado. Entonces, ahí no había un consenso, se debatió, porque haciendo los cálculos en realidad se estaba contribuyendo menos por parte de las empresas telefónicas, y también había una disposición que decía que si las empresas hacían una inversión, por ejemplo, en telefonía rural, pues eso se cargaba contra su impuesto a la renta. Yo personalmente creo que no es una buena medida, eso es como declararnos incompetentes y decir, mira, yo no puedo como Estado hacer telefonía rural, así que te pido empresa, tú hazlo, y luego te descuentas. Me parece que incluso la estrategia no es la adecuada, es como digo, es un sentido doloroso decir, soy tan incompetente que dejo que la empresa haga y luego me avisas y yo te contabilizo. Entonces, sí me parece, hay que estar atentos, no es la mejor alternativa esa parte, creo que es bastante difícil en realidad. Yo he preguntado a algunos colegas que son expertos en el tema, es delicado la cuestión, hay que chequear, porque hay que hacer unos números muy precisos a fin de que la idea es que no contribuyan menos, lo que se trata que es se recaude, ¿no? Que se recaude, no al revés. Entonces, no he escuchado la denuncia, porque esto fue recién ayer, de parte de los asambleístas, pero creo que hay que eso ventilar con la opinión pública, eso no podemos dejar pasar. Creo que sí, vamos de aquí en adelante más bien a hacer seguimiento, algunos académicos, sobre el tema, porque esta vez no nos deben golpear al pueblo ecuatoriano de esta manera, ¿no? Yo creo que por ejemplo, hay cosas importantes en la ley que se acaba de aprobar. Yo lo he escuchado, Wilson me ha invitado aquí varias veces. Creo que es importante, por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Sinceramente, creo que el país está en una caída económica y hay que facilitarle la vida al empresario. Me parece que eso ha sido un pedido de los empresarios, pues bien, ya está aquí aprobado, ¿no es cierto? Yo creo que seguramente el presidente se allanará esta eliminación del impuesto. Las contribuciones de las empresas, que también se han quejado, pero me parece que una contribución durante 3 años tampoco es que les quite la vida ni sea la destrucción del sector empresarial, sino tomando en cuenta que ya tuvieron una remisión, ¿no? Tomando en cuenta que tuvieron una remisión tributaria, tomando en cuenta que algunos sectores como la propia banca no han sido perdedores en esta crisis económica. Yo contabilizo exactamente, son 17 trimestres de no crecer desde segundo trimestre del 2015. Es un proceso demasiado largo desde el punto de vista económico. Es un proceso muy doloroso de que la economía no se desempeñe bien, porque el dato es que crece a 0,4. La población crece a 1,6%. Entonces cada vez habemos más gente y menos producción. Eso
Eso es malo para la economía, no está funcionando bien. Entonces, en fin, yo creo que con la salvedad de este punto que habrá que ventilarlo, yo creo que es obligación de los medios de comunicación, de los académicos que hacemos opinión pública. Esta vez no nos van a pasar y habrá que, pero sí creo que hay que ver con el detalle preciso, sí, para no hacer, ¿no es cierto?, una alarma que luego no sea así. Hay que mirar. Yo no sé, o sea, cómo se hacen unas actas en las comisiones, o sea, y luego se les mete gato por liebre. No sé, ahí también hay que pedir responsabilidad a la Asamblea Nacional. Claro, ¿cómo es que los asambleístas votan por algo que no debaten? No lo voy a entender eso tampoco. Increíble. El gobierno anunció justamente ayer que la aprobación de la ley provocó una caída del riesgo país de 400 puntos. Sí. Pero la pregunta sería, ¿conceptualmente cumple la ley este principio de ser recaudatorio y de progresividad o no? Porque creo que de lo que yo he analizado y lo que me han dicho los analistas, no encuentro absolutamente nada de eso. Ese es un buen debate, Wilson, y lo voy a poner así para que la gente nos... Perdón, Washington, no que dije Wilson. Lo voy a poner así para que la gente nos entienda. Yo creo que la Ley Orgánica de Simplicidad y tanto el presupuesto público 2020 viabilizan el ajuste económico. O sea, hay que ser así. O sea, además fue un pedido del Fondo Monetario, es obvio que el riesgo país va a bajar. Se cumple. Es un pedido del Fondo Monetario Internacional, es una necesidad del país también, creo que no se puede perder de vista, hay que hacer un ajuste económico. O sea, es eso. Pero cuando uno como economista explica el tema de una cosa es el ajuste y otra cosa es la reactivación, son dos cosas distintas. Entonces, el sector empresarial, yo he escuchado a varios dirigentes, lo han dicho con claridad y también lo decimos algunos analistas. Esta ley es una ley recaudatoria que viabiliza el ajuste fiscal, pero no la reactivación. Entonces, me va a decir, bueno, entonces, ¿para qué sacas una ley? Lo que pasa es que ahí viene otro discurso y ahí podemos disentir con alguna gente, es que de aquí se necesitan otros pasos que no están en la ley. Es así de claro, ya viene, es que ya vienen los demás. Es que el otro es que darme un debate, ¿no es cierto? Claro, el otro es que darme un debate, decir, bueno, pero es que esta ley no sirve para nada, esta ley es solo fondo monetarista. Sí, tiene parte de esa realidad. Pero creo que el país en este momento requiere una serie de medidas, una serie de pasos adicionales para llegar al objetivo que al ecuatoriano le interesa. ¿Qué es? Al ecuatoriano le interesa, oiga, verá, va a ajustar, no va a ajustar. Lo que le interesa es que la economía se reactive. Las encuestas acaban, no sé, ustedes deben haberlo visto, 90% de pesimismo por parte de los ecuatorianos. No, hay hasta el 92%. Hasta el 92%. Y las preocupaciones son eso es gravísimo, o sea, en economía se mide eso y tiene un impacto económico, se llama las expectativas económicas. Todas las expectativas económicas son desastrosas hoy. Nadie piensa que la cosa va a mejorar. Exacto. Entonces uno dice, bueno, pero al final, bueno, a veces creo que somos medios pesimistas los ecuatorianos, no pasa. No, sí pasa, porque esto tiene un costo económico. Por tanto, yo lo que creo es, hay que dar este paso. Esta ley no es de reactivación, es una ley que viabiliza el ajuste fiscal. El ajuste fiscal es necesario en el país, o sea, me guste o no, creo que sí, es importante dar este paso y hay que seguir dando otros pasos. Es cierto, el dato que tengo, el día del 9 de diciembre, el riesgo país es 1051. Bajó, el más alto estuvo hasta hace poco, 21 de noviembre, sí, pues. 1418. Porque ahí hay una de las cosas positivas, si esta ley se aprueba y se expide y se aprueba el presupuesto, es que de alguna manera el país también muestra que tiene una direccionalidad económica. Porque los mercados internacionales nos estaban castigando, dicen, bueno, los ecuatorianos no se ponen de acuerdo en nada, y lo más seguro es que no puedan pagar lo que se comprometieron a pagar, que es la deuda pública. Y caemos en default. Y eso, entonces, yo creo que este momento hay que cerrar este trámite, llamemos, este proceso. ¿No? Yo voy a decir, bueno, pero es que eres muy generoso, cerramos un proceso mal dado, esta ley no debía salir. Yo creo que Washington eso no es viable en este momento. Pero el problema es que los pasos no se dan adecuadamente, porque ni siquiera no se han medido los impactos de esto en la propia proforma. Yo creo que hay unas mediciones, sí, yo creo que ha faltado información. Yo creo que, por ejemplo, estamos pidiendo información a finanzas para ver la ejecución presupuestaria 2019. Entendemos, por ejemplo, en materia de inversión pública, el dato que tenemos hasta septiembre, dado por el Banco Central, una ejecución de apenas un 60%. Por eso es que la economía está caída, porque también no hay inversión pública. Entonces hay que pedir cuentas al ministro de Economía, hay que pedir cuentas al gobierno y decir, a ver, cuéntenos un poquito, ¿cómo es que usted en el año 2019
solo ha gastado el 60% de inversión pública. La inversión pública, en eso sí, yo soy un poco radical en el sentido de que es fundamental y que acompaña a la inversión privada. No es cierto que la inversión privada aparece solita. No sé, es que es cultural también. Ahí ya, aquí en el país necesitamos de ley, o sea, nos guste o no, necesitamos inversión pública, porque construyo carreteras, porque contrato mano de obra, porque contrato servicios. Entonces, dinamizo la economía. Dinamizo la economía. Pero si estoy ejecutando el 60% del presupuesto, entonces ahí, señores asambleístas, esa es una cuestión de fiscalización política. Porque si, oiga, pero en plena crisis hay que invertir más, no invertir menos. Es que no hay dinero. Bueno, pero veamos las cuentas. ¿Por qué usted, gobierno, no es capaz de hacer la inversión pública que dijo que lo va a hacer? Entonces me parece que hay algunos puntos, yo lo que digo, y en eso dejo claro, esta ley de facilitación y previo resolver ese tema que no nos queda una tremenda preocupación que hay que resolver sobre el tratamiento a las telefónicas, creo que viabilice el ajuste económico, creo que ese es el mensaje. Esto es una ley recaudatoria. Creo que se abre la necesidad de una negociación directa con el FMI, no como está hasta hoy. Se espera el desembolso en hasta finalizar el año de los 500 millones, que son importantes para el país, para poder pagar el 13º, los gastos de diciembre. Pero yo creo que el país soberanamente tiene que plantearse una negociación con el fondo, con nuevas medidas, con nuevos compromisos. No se puede insistir, por favor, o sea, ya sería ser necio. O sea, vamos a eliminar 100% los subsidios de los combustibles, pero, por favor. Pero insisten, Santiago, es que insisten en pero eso. No se llega a un acuerdo. Yo, por ejemplo, si me preguntas, Washington, técnico. Me preguntas a mí, yo sí creo que es necesario una focalización de los subsidios a los combustibles. Pero hasta los indígenas. No del 100%, un 30%, un porcentaje que sea razonable, con el compromiso que se invierta en inversión pública, que se haga inversión pública. Por ejemplo, el movimiento indígena, una de las grandes reivindicaciones son las infraestructuras en riego. O sea, no puedo producir bien si no tengo riego. Entonces, ahí está, esa es una forma de avanzar en la gobernabilidad del país. Cosas objetivas, cosas necesarias para el país, y eso hay que ponerlo sobre la mesa de negociación. Pero, el tema, Santiago, es que el gobierno ha reiterado que una de las principales preocupaciones es el déficit fiscal. Pero con este proyecto yo creo que, como digo, viabiliza esto, porque tampoco hay que decir, bueno, entonces no pasa nada. Lo que recauda recauda y pone un camino ya. Sigue el camino del endeudamiento. Sí, ese es un buen punto. Yo creo que la medición que se ha hecho, la perspectiva de esta nueva ley de simplicidad generará 600, 700 millones. No resuelve el déficit. Por eso digo, hay que renegociar con el FMI, hay que poner las cifras reales que el país puede alcanzar. No puede comprometerse y decir, mira, vamos a tener un superávit fiscal, o sea, en el corto plazo. Es imposible. Segundo, voy a generar más ingresos tributarios. Mientras la economía esté caída, no puedo generar ingresos tributarios. Pero también ahí yo reclamo, mucha gente dice, mira, es que es fácil esto, lo que hay que hacer es cobrar a los morosos, hay que evitar el robo. La evasión tributaria. Sí, la evasión, eso hay que hacer, pero son procesos de mediano y largo plazo, no es que mañana ya está. Yo personalmente creo que también es una tarea de la Asamblea Nacional, cuando el presidente le responde a la Asamblea con la carta sobre y ahí nos metemos del tema de la proforma, porque la Asamblea le pone muy bien, le dice, nos preocupa el grado de evasión y eso, y le responde, ¿saben qué? Sí estamos trabajando en tema de lucha contra la evasión, la elusión y el contrabando. Y entonces, tanto el SRI como aduanas le mandan un oficio al ministro de Finanzas y el ministro le manda a la Asamblea diciendo vamos a hacer un conjunto de medidas para evitar la evasión. Y yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa de negociación y sobre la opinión pública. Santiago tomando medidas, pero no hacen cumplir la ley. Mira lo que pasó ayer. Salen los directivos del IES a informar como gran noticia que han sancionado a determinado número de empresas porque no han afiliado a sus trabajadores y otros a otras empresas porque les descontaron el aporte personal, y no reportaron esos recursos al IES. Pero ¿de quién es la responsabilidad de que esas empresas no hayan cumplido? Del IES, porque no hace los controles, no hace que la ley se cumpla. Y lo mismo pasa en el servicio de rentas internas. Por ejemplo, ahí muchas empresas se quedan con el IVA.
Es decir, claro, no hacen la declaración o dejan para después. Entonces, yo lo que creo, ahí me parece que fue un buen comentario que hizo la Asamblea Nacional en la revisión a Proforma 2020, lo dice clarísimo. Señores, estamos preocupados porque usted no se mueve en materia de reducción de evasión, elusión fiscal y contrabando. Y hay unos oficios de respuesta que yo creo que hay que seguir debatiendo eso. ¿Cómo hacemos para que se hagan más efectivos los controles, por ejemplo, en materia aduanera? Es un mundo también. La CEPAL estima que la evasión son 4.000 millones de dólares. Pero lo que yo quiero decir, Yesenia, es, todo eso son temas no de un día para otro. Pero mire, lo fácil que es para el Estado, ¿no? Para el gobierno. Decir, estamos tomando medidas, sin embargo, a través de esta ley le van a cargar al ciudadano común un 10% de ICE en la telefonía pospago, y también le van a cargar al ciudadano común pagar un IVA en los 4 aplicaciones digitales. Así es. Claro. Y los va a terminar pagando, no los va a terminar pagando Cabify ni los demás aplicaciones, sino el ciudadano, usted y todos los que nos escuchan. Yo lo que creo, lo uno no quita al otro. El país necesita avanzar en lo que significa reducción de evasión, elusión tributaria. Eso no hay vueltas. O sea, es demasiado dinero que se pierde. Y ahí hay que llamar la atención y pedir cuentas al SRI y al Servicio de Aduanas. Ese es el mensaje. Para eso se necesita control social, control político, ¿sí? Para que esto avance. Por ejemplo, veo el oficio que hace la aduana y nos dice ahí, lo dice con claridad, vamos a implementar un nuevo sistema estadístico de control post-desaduanización. Esa es la forma, me parece bien. ¿Sí? Entonces, Yesenia, esto va para más. O sea, yo lo que quiero decir es, el país no se puede inmovilizar. O sea, hay que ir avanzando, hay que ir quemando etapas hacia el gran objetivo que es que la economía se reactive. Porque una economía caída no le conviene a nadie, ni a los gobiernos seccionales, ni al gobierno, ni a la gente, ni al empresario. O sea, estamos en un subconsumo. Miren las ventas de diciembre. Sí. Toda la clase media, las clases populares, estamos al mínimo de consumo. No va a haber regalos de Navidad. Pero, es que es obvio ver eso. Es que, y se lo siente, es que no va a haber opción. Los comerciantes hacen malabares pero para entonces, tratar de... Pero la reactivación, ¿cuándo llega? Porque yo creo al parecer estos mecanismos no están dando resultados también. Es que nos hemos demorado, Wilson, también, por ejemplo, si ya Washington. ¿Por qué estoy pensando? Se quedó con el Wilson. Washington, ¿por qué esta ley, por ejemplo, de simplicidad fue un fracaso cuando se emitió ese mamotreto de ley con 404 no, es que será... Es una locura, entonces. Pero ¿desde cuándo fue eso? Estamos hablando de agosto, septiembre. Entonces también las cosas son en el país. Se hacen malas cosas. Se hacen malas cosas. Y ya estamos acabando el 2019 con las consecuencias. Un año y Yo medio. Como digo, para quedarnos con un mensaje positivo, porque creo que el país necesita también recobrar cierto sentimiento de confianza, de que tenemos perspectiva, ¿no? Me parece que tanto la Proforma 2020 ahí creo que allí también hay puntos algunos críticos, puntos, ¿no? y el tema de la monetización, por ejemplo. Por ejemplo, eso ahí. ¿Por qué se sostiene eso? ¿Por qué se sostiene y le dice a la Asamblea que muestre un plan de contingencia? Y no yo he visto la respuesta, y a mí no me satisface la respuesta. Porque dice, mire, señor, ¿sabe qué? Si es cierto, nos preocupa, pero si es que hay alguna cuestión, nosotros haremos reformas tributarias y garantizaremos que esto se va a hacer. Este año sí, casi seguro haremos el 2020 haremos la monetización de 2.000 millones. Pero yo conozco, por ejemplo, el BID y el Banco Mundial asesora al gobierno para implementar monetización. Yo ahí, por ejemplo, me divido, me salgo del debate clásico de no sirve. Los aeropuertos de Guayaquil y Quito fueron hechos por vía monetización. En serio, o sea, concesión. Para que el cristiano no se entienda cristiano. Se hizo concesiones, Yesenia. Se hicieron. Hay una anécdota, creo que el municipio fideicomisó más de 100 ingresos, desde los ingresos del parqueadero hasta el uso de no sé qué. ¿Para qué? Para que la constructora haga un buen aeropuerto. Yo soy orgulloso del aeropuerto de Quito. Da un buen servicio. Es un centro, creo que ahí hay que fortalecerlo para que sea un gran centro de negocios internacionales. En fin, sobre esto se está trabajando. Pero se hizo vía concesión. El aeropuerto de Guayaquil, que también es muy funcional, ellos no hicieron un nuevo aeropuerto, lo modernizaron, también vía concesión. Fue concesionado desde el inicio, la obra. En cambio estas otras no, pues están en operación. Lo que pasa es que no hay capacidad de comunicación del gobierno. Yo conozco el trabajo que hace el Banco Interamericano. Que en esta monetización se incluyan sectores estratégicos como los pozos petroleros, por ejemplo, incluidos los del ITT.
Por ejemplo, eso necesitamos. Se fue el exministro y no nos dejó diciendo cosas bien graves. Y él fue advirtiendo que eso no convenía. O sea, pero es que yo creo que hay que resolver caso a caso. Por ejemplo, las telefónicas. La telefónica, América Latina tiene que negociar entre el 2020, 21 y 22 todas las tecnologías vinculadas a 4G y 5G. Entonces eso va más allá del precio. Son negociaciones súper complicadas de toda América Latina, porque la tecnología la tienen los chinos, los hindúes, los estadounidenses y los europeos. ¿Con quién vamos a ir? Y eso es jugarse el físico por el país. Entonces, me parece que va más allá que eso, ¿no? No es solo precio, no es solo vender los fierros, no es vender los edificios, es mucho más complejo. Entonces, eso amerita un buen proceso de monetización, a ver si conviene, no conviene. El Ecuador ha hecho mucha inversión en infraestructuras, ha hecho inversión en el cable submarino, en las redes. Entonces, me parece que eso hay que tratarlo caso a caso. No es lo mismo si me dicen sopladora. El gobierno anterior del señor presidente Correa anunció y dijo, señor, yo sí quiero. Pues veamos, lo que no está bien es que no se transparente. Eso sí, no, la opinión pública no lo vamos a pasar. Pero que diga, mire, ¿sabe qué? Ya se monetizó y nadie sabe nada. No, eso hay que poner sobre concesionar CNT, Santiago? Si es una empresa que está produciendo réditos para el Estado. Porque creo que si se busca un buen inversionista internacional, como acabo de decir, el 20, 21, 22 hay negociaciones de toda América Latina por la tecnología en telefónica. Entonces, ahí se necesita. Wilson, es como, por ejemplo, alguien me explicaba, voy a poner un ejemplo rápidamente. Cuando Tames llega a Nueva York, ¿sí? Los seguros le cobran el triple por ser empresa pública. Porque no esté en el business, porque dice, bueno, te cobro más por el riesgo. Entonces, yo creo que si se tiene un buen operador internacional que sepa del negocio, o sea, transferir a la tecnología 5G no es cualquier cosa, o sea, es complicadísima. Entonces, si tengo eso, puede ser útil para el país. El tema es cuando no hay transparencia, cuando sí, es que atrás hay un negociado, como se escucha, ¿no? Cuando atrás del asesor no sé qué, el amigo del señor presidente, hay denuncias, yo he escuchado a mucha gente en ese sentido, ahí ya no funciona esto. Pero tampoco podemos oponernos a procesos en donde, como digo, la tecnología, la oportunidad son tan complicados que no, yo creo que la burocracia tiene límites, ahí no, eso no significa que todo el mundo es corrupto, yo nunca digo eso, o sea, hay buenos funcionarios, hay gente que maneja bien las cosas, comprometido con el país, pero se puede sacar provecho de una negociación internacional súper compleja para apuntalar el servicio, por ejemplo, que es fundamental para la industria 4.0. No podemos hablar en el país de industria 4.0 si no tengo armado el sistema de telecomunicaciones. En fin, yo manejo este discurso intermedio en el sentido de que no todo es bueno ni todo es malo. El país necesita movilizarse, necesita ir quemando etapas, necesita ir resolviendo problemas. La Asamblea va a recibir esta respuesta, debe hacer un buen debate político, es decir, a ver, déjeme claro cómo se hace los 2.000 millones, cuál es el plan contingente, no es que usted me ofrezca, dice, sí, hay problemas, yo reasigno, así no funciona, o sea, espero por favor, que el petróleo suba y entonces con eso ya complementa. También hay cuestiones muy técnicas, no me puedo quedar aquí, la Asamblea dice, no, todo lo que tú privatices o concesiones, eso no es ingreso permanente, eso es extraordinario. Le dan la respuesta vía jurídica. Sí. Eso no es lo de fondo, mi querido. No es lo de fondo. Incluso si yo leo, no soy abogado y digo, tiene razón finanzas. Estas veces es un ingreso permanente porque está dividido en años. No se recibe un dinero y se vende, sino que se recibe unos flujos que son permanentes. En fin, yo personalmente creo que son dos pasos importantes que hay que sacarlos adelante con todas las aclaraciones del caso, tanto la ley de facilitación tributaria, de simplicidad. Creo que el presupuesto de 2020 no hay que sacarlo también adelante, el país tiene que aprobar un presupuesto, ¿sí? Hay discusiones que no son tan fáciles, ponemos a 55 y yo preferiría dejarlo tal como está, 52, 53, porque mañana se cae el precio internacional del petróleo y nos quedamos muy comprometidos, muy jodidos. Mejor, creo que podemos salir con estos dos procesos y a la carga, como digo, vamos a una negociación soberana con el Fondo Monetario Internacional, recuperar la inversión pública, hay que canalizar la inversión privada, hay que sostener a la banca pública también tiene que ser fortalecida para que juegue un rol importante en el crédito, es decir, hay un montón de actividades que uno debe hacerlo de aquí hasta el próximo año para que al final esta economía se recupere. Gracias, Santiago.
Santiago García, economista, con nosotros en el análisis de la proforma y la ley económica que fue aprobada. 8:40, breve pausa y volvemos con la siguiente entrevista.